Vamos a saludar inmediato con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Con él vamos a hablar sobre las nuevas modalidades de contrato laboral. ¿Cómo está, Nelson? Gusto tenerlo aquí en este espacio. Primero le consulto si usted me escucha. Sí, le estoy escuchando. Muy buenos días. Nelson, No sé si usted me escucha bien. Le escucho perfecto. El gobierno ha creado 4 nuevas modalidades de contrato laboral. ¿Qué criterio tiene un dirigente laboral de lo que está haciendo el gobierno? Según el gobierno dice que es para reactivar la economía del país, reactivar el empleo. ¿Esto en realidad va a reactivar el empleo? Bueno, Jaime, primero creo que debe quedar claro que el gobierno nacional no tiene una política laboral que permita generar nuevas plazas de trabajo, que permita generar nuevo empleo y sobre todo combatir el desempleo y el subempleo como lo establece la Constitución. Ninguno de los gobiernos ha tenido este tipo de propuestas para resolver los problemas fundamentales de los ecuatorianos. Lo que buscan con las modalidades nuevas de contratación no es el tema de generar nuevas plazas de trabajo. Por el contrario, una ley lo que hace es regular las condiciones laborales, es decir, regular la relación entre el trabajador y el empleador. Fíjese usted, yo estuve escuchando durante un momento la entrevista con el presidente de la Cámara de Turismo y se evidencia ese elemento central, que no habrá una reactivación en el sector turístico. ¿Y por qué no se da esa reactivación? Porque no hay una inversión del Estado, no hay una solución a esos problemas que signifiquen dar una atención en cada una de las ciudades para generar las condiciones para que la gente pueda ir segura hacia esos sitios a disfrutar de los feriados. Mientras no existe una política laboral, pero también una política de salud que garantice en estos momentos la salud de los ecuatorianos, evidentemente que no podremos impulsar el trabajo en esos sectores donde hoy lo está queriendo señalar el ministro del Trabajo, que sería la alternativa para resolver los problemas. Correcto. La verdad que hay preocupación de parte del sector del turismo, porque es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Pero también es cierto, Nelson, que el gobierno anunció un crédito para toda la gente que ha sido afectada por la pandemia, que se llama Reactívate, y lo denunció también aquí mismo el presidente de las cámaras de turismo, el señor Holbach Muñetón, que ese préstamo nunca ha llegado. Entonces el gobierno parecería que está mintiendo a los empresarios, a los ecuatorianos, a los emprendedores, que les va a dar un crédito, pero que ese crédito nunca llega. A ver, aquí hay algunas cosas. El gobierno de manera permanente le miente al país, le miente a los ecuatorianos. Nos decían que iba a haber los préstamos para que puedan haber nuevos emprendimientos, pero ocurre que como consecuencia de la pandemia, mucha gente quedó endeudada, mucha gente tuvo dificultades de pagar los préstamos que teníamos anteriormente. Eso hizo que caigamos en la famosa central de riesgos. Y al estar usted dentro de la central de riesgos, ya no podía acceder a este tipo de préstamos que planteaba el gobierno nacional. Es decir, se burlaron de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y si a esto usted le suma el hecho que también decía que la banca no debía cobrar las deudas que se tenían en ese momento, las multas, recargos, intereses que debían darnos facilidades para poder pagar, también este tipo fue una falacia, porque en la banca lo que teníamos como respuesta quienes estábamos endeudados era el hecho de que el presidente no es el dueño de los bancos y por lo tanto no puede imponer este tipo de medidas al sistema bancario ni a los bancos privados. Entonces, esto demuestra en los hechos de que no hay una política seria que busque resolver los principales problemas, los problemas más fundamentales de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.
La solución al problema del desempleo, mi estimado Jaime, no son este tipo de nuevos contratos, no es la flexibilización laboral. La solución a los problemas que tenemos los trabajadores para encontrar nuevos trabajos tiene que ver con una política certera que signifique el impulso y la protección de la pequeña y mediana industria. Solo hay que tomar en cuenta un dato, Jaime. De acuerdo a datos del mismo gobierno nacional, la pequeña y mediana industria es la que entrega cerca del 70% de empleo en el país. Este sector de la pequeña industria, en una gran medida, en ningún momento estuvieron de acuerdo con la flexibilización laboral o con la famosa ley de apoyo humanitario. Lo que ellos exigían es medidas que el gobierno nacional debería haber tomado, como era la protección de este sector, posibilitando darles ayudas a la pequeña industria, como el siguiente caso que nosotros habíamos propuesto, Jaime, porque el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores entregamos propuestas al gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa que nunca quisieron escuchar. Nosotros decíamos que era necesario, por ejemplo, de que el Estado impulse la pequeña y mediana industria con tarifa cero de las tarifas de los servicios más necesarios como luz, agua y teléfono. Que la pequeña industria tenga tarifa cero, parte de la ayuda del Estado. Segundo, decíamos que era necesario que el gobierno nacional establezca una ley para que le obligue a la banca privada que se benefició de la ley de condonación de deudas, recordará usted, con el gobierno de Correa y con el gobierno de Moreno, se condonó las deudas de los intereses, las multas y recargos, siendo los grandes beneficiados la banca. Esos sectores que ya fueron beneficiados deberían condonar las multas, intereses y recargos de la pequeña y mediana industria. Adicionalmente a eso, es necesario que el gobierno nacional, mediante ley o mediante reforma a la ley tributaria, se establezca también la posibilidad de que la banca baje los intereses a un solo dígito, como lo hace el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que la pequeña industria pueda acceder a préstamos a largo plazo, a bajo interés, pero también que le sirva para sostener el número de trabajadores en estos sectores. Si es que este tipo de medidas no se hace, evidentemente que la pequeña industria está condenada también, ¿no es cierto?, al abandono, pero sobre todo a no poder salir en conjunto con los trabajadores, que son el motor fundamental de una sociedad. La pandemia lo demostró, mi estimado Jaime. Usted ha visto, los bancos funcionaban, el tema de la banca seguía como que no pasaba nada en medio de la pandemia, pero ocurre que la crisis económica por la que atravesó el mundo tenía como consecuencia el hecho de que los trabajadores no estaban produciendo, no estaban laborando, no estaban ligados a los medios de producción. Y al no haber producción, evidentemente, por más que existan los recursos económicos o que la banca esté funcionando, no podremos salir de estos problemas. Por eso es necesario entender que la banca debe ubicar el escenario en el cual permita a la gran mayoría de ecuatorianos acceder evidentemente a la posibilidad de préstamos también con la banca privada. Correcto. Bueno, antes de darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en exteriores, le dejo planteada la siguiente pregunta. Bueno, el gobierno ha dicho que con la ley humanitaria se han recuperado más de 520,000 puestos de trabajo. ¿Esto es verdad, Nelson? Mire, insisto, el gobierno no sabe qué decir. En realidad desconoce lo que está pasando en nuestro país, Jaime. Fueron 1.200.000 empleos plenos los que se perdieron, los empleos de calidad. ¿Cuáles empleos? En los cuales los trabajadores laboraban 40 horas a la semana, ganaban el salario básico, tenían seguridad social y adicionalmente a eso también tenían estabilidad laboral. Ese tipo de empleo es el que se ha perdido en el país. Con la ley de apoyo humanitario, lo que se hizo es agravar mucho más las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. En base
al concepto de que debía haber el acuerdo entre las partes. Lo que se hizo es una imposición en contra de los trabajadores para reducir sus salarios. Hoy un trabajador que está obligado a laborar más de 6 horas o cerca de 8 horas está ganando $180 mensuales, porque caso contrario lo que es despedido de su puesto de trabajo. En otros casos están laborando 4 horas, pero con esos salarios de hambre, de miseria, lo que ha provocado que crezca la pobreza en nuestro país. Hoy más del 40% de ecuatorianos estamos viviendo en condiciones de pobreza. De ese 40%, el 35% está en condiciones de extrema pobreza. Y adicionalmente a esto, mi estimado Jaime, ocurre que en tiempos de la pandemia fueron despedidos más de 700,000 trabajadores. Entonces, lo que se pretende decir, tomándole la palabra al gobierno nacional, digamos que recuperaron los 420,000 empleos como ellos hablan. Quiere decir entonces que 420,000 trabajadores que antes ganaban $400 hoy están ganando $180. La pregunta es, ¿a quién le ha beneficiado esto? ¿A los trabajadores o han sido beneficiados los grupos económicos, los grandes empresarios? Porque quienes están haciendo eso es la gran empresa, mi estimado Jaime, pero también está haciendo la banca. Es decir, son los grupos económicos que tuvieron más de 10,000 millones de dólares de utilidades en el año 2019, los que hoy han precarizado las condiciones de vida de los trabajadores, los que siguen garantizando sus ganancias, como en el caso de las telefónicas, de las empresas de alimentos, de las empresas que están también alrededor de la farmacéutica, que nunca pararon en medio del COVID, sin embargo, o más bien en medio de la cuarentena que tuvimos, que siguen todavía funcionando de manera normal, pero que son los que más despidieron a los trabajadores en este país. Por lo tanto, la ley de apoyo humanitario, por la cual nosotros estamos planteando la demanda de inconstitucionalidad porque afectó en lo fundamental los derechos de los trabajadores, jamás ha servido para proteger al más débil de la relación laboral y peor todavía para generar nuevas plazas de trabajo. Correcto, Nelson. Le voy a dar paso a Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores. Gustavo. Muy buenos días, señor Erazo. Estaba leyendo hace un momento dentro de los gremios de los trabajadores una discrepancia a nivel de las propuestas que hacen un presidente, otro presidente o un miembro de los trabajadores. El señor Mesías Tatamuez ¿tiene alguna representación dentro de su gremio? A ver, Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Efectivamente, Mesías Tatamuez ha venido conversando con nosotros, es el presidente del Frente Unitario de Trabajadores y también ha compartido un sinnúmero de propuestas establecidas, como le señalaba anteriormente, en el hecho de que tanto el Frente Popular como el Frente Unitario de Trabajadores hemos entregado propuestas para resolver el problema del desempleo, para resolver los problemas que nos aquejan a los ecuatorianos y que han servido para que sectores, los mismos sectores de siempre, se estén beneficiando de las políticas gubernamentales. Muy bien, pero decía hace un momento que hay sectores que no están de acuerdo con esas propuestas y no se sienten representados. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hemos tenido ya casi 4 años de gobierno en el que se nos ha sometido a cada uno de los trabajadores a diferentes medidas hasta el punto de llegar a la precarización de los derechos del trabajador. Hoy en día ya el trabajador está minimizado totalmente. Y cada quien dentro de su gremio ha querido sobresaltar, pero a la hora de la hora no ha tenido unidad. Y por eso es donde estamos. Entonces, la pregunta viene, luego de esta reflexión, la pregunta viene, ya este gobierno se acaba. Ya faltan 4 o 5 meses para que vayan a su casa. ¿Van a permitir que estas imposiciones que dejó este gobierno continúen en el nuevo gobierno
van a tener acercamientos o ya están teniendo acercamientos para tratar estas medidas y buscar recuperar lo que ha sido? A ver, mi estimado Gustavo, me parece que es necesario esclarecer algunas cosas. El Frente Unitario de Trabajadores, conjuntamente con el Frente Popular, son los gremios que más han enfrentado las políticas gubernamentales, tanto del correísmo como también ahora de Moreno. El Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular han impulsado políticas unitarias que buscan defender los intereses no solamente de la clase obrera, sino los intereses de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los comerciantes, de los campesinos, de los diversos sectores sociales que hemos sido afectados por las políticas de Estado, que han servido para disminuir derechos de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, mientras los sectores empresariales, los sectores de la banca, han sido los grandes beneficiados con el impulso de las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Es evidente que en medio de esto se ha tratado de hacer una campaña y toda una ofensiva en contra de quienes hemos venido protestando en las plazas y calles del país. Es evidente que hay sectores que están comprometidos con estos grupos económicos y con los gobiernos que buscan deslegitimar la lucha levantada por los diversos sectores sociales. Y le voy a poner un caso. Para poder avanzar en la política de flexibilización laboral, antiobrera, antipopular del gobierno de Moreno y del gobierno de Correa, evidentemente, construyeron lo que ellos denominaban la famosa CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, los cuales salían a aplaudir cuando los trabajadores nos movilizábamos para rechazar las casas del correísmo, cuando los trabajadores estuvimos discutiendo y levantando propuestas para defender el derecho al trabajo y el derecho a la vida. Eran los que hacían las contramarchas con Correa y que lo hicieron luego con Moreno. Estos sectores que decían que antes el líder de la revolución ciudadana, que era Correa, que era el que iba a resolver el problema del desempleo, en una rueda de prensa, recuerdo yo, en el Congreso Nacional, ya en el gobierno de Moreno, de que Correa les había tirado tierra en los ojos y que gracias ahora al presidente Moreno, que era el buenito, les estaba retirando esa tierra de los ojos y les respaldaban al gobierno de Moreno. El Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular han mantenido una posición de independencia de clase frente a los gobiernos, una posición de poner por delante la defensa de los intereses de los trabajadores, de los de abajo, de los de a pie, de los sectores que hemos sido afectados por todo esto. Tanto es así que hemos señalado que es necesario mantener una independencia de clase, pero también hemos planteado que requerimos en estos momentos impulsar una propuesta social y porque signifique en el 2021 derrotarle a la derecha de Moreno y a la derecha de Lazo y Nebot. Es necesario impulsar un proyecto social y político desde los sectores sociales y populares. Y por eso, en diciembre del 2019, levantamos una propuesta de lo que significa la minga por la vida. Establecimos la necesidad de establecer el concepto de que solo el pueblo salva al pueblo. Y desde ese ángulo, de esa propuesta social y política, hemos creído necesario de que era imprescindible contar con una candidatura hacia la presidencia de la República. Que salga esa candidatura desde los sectores sociales. Y por eso estamos respaldando en estos momentos la candidatura de nuestro compañero Yacu Pérez a la presidencia. Porque creemos que la gente que ha luchado, que ha peleado, que ha defendido la vida, que ha defendido la soberanía, el agua, la seguridad social, los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, de la juventud, solo desde ese lado podremos cambiar esto. Pero para completar eso, mi estimado Jaime y mi estimado Gustavo, es necesario que los trabajadores tengamos nuestra representación en la Asamblea Legislativa. No podemos seguir delegando a los empresarios que se encuentran en la Asamblea, a los banqueros que están en la Asamblea, que ellos hagan leyes en favor del pueblo. Somos los trabajadores, será el Magisterio Nacional, la juventud, los campesinos, los estudiantes, los diversos sectores sociales, los que desde la Asamblea Legislativa
que signifiquen fiscalizar, pero sobre todo que signifiquen elaborar leyes en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. Esa propuesta social y política ligada a la lucha social será la que evidentemente cambie la correlación de fuerzas y sobre todo lo que hoy estamos viviendo los ecuatorianos. Señor Erazo, gracias por esa explicación, pero el FUT no ha visto la necesidad en algún momento de elevar una demanda constitucional porque se están violando los derechos de los trabajadores, los derechos constituidos de cada uno de los trabajadores con este tipo de medidas que vienen tomándose desde hace 3 años atrás. A ver, el Frente Unitario de Trabajadores, mi estimado Gustavo, ha presentado un sinnúmero de demandas. Presentamos en el tiempo del correísmo las demandas de inconstitucionalidad, pero también levantamos las quejas a la Organización Internacional del Trabajo y a los Derechos Humanos. En el caso de este gobierno, hemos presentado las demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Apoyo Humanitario, al decreto 1053 que reduce también los salarios en el sector público. Hemos planteado las demandas de inconstitucionalidad en la aplicación del artículo 169, con el cual los empresarios mandaron a la desocupación a trabajadores que tenían 15, 20 años con $200 de liquidación de manera ilegal. Hemos presentado las demandas de inconstitucionalidad a cada una de las leyes que afectan los intereses del pueblo ecuatoriano. Es la Corte Constitucional la que debe responder a este tipo de demandas. El 29 de octubre hubo la primera audiencia entre la Corte Constitucional y todas las organizaciones que han presentado las demandas de inconstitucionalidad con la Ley de Apoyo Humanitario. Son cerca de 35 demandas, mi estimado Gustavo, que están presentes en la Corte Constitucional sobre la Ley de Apoyo Humanitario. Sin embargo, la Corte poco o nada ha dicho alrededor de este tema. Mientras a los empresarios les resolvieron a los 5 días de lo que habían planteado su demanda por el tema del cobro anticipado de los impuestos, ocurre que frente a la violación de los derechos de los trabajadores, la Corte Constitucional le queda debiendo. Pero adicionalmente a eso, el Frente Popular presentó también una demanda de inconstitucionalidad al artículo 179, me parece, al decreto ejecutivo 179 planteado por el ministro de Defensa que buscaba utilizar la represión como mecanismo de poner en orden, entre comillas, el levantamiento y la lucha de los diversos sectores sociales y populares que no estamos de acuerdo con lo que está pasando y buscaron legalizar la violencia o lo que ellos decían, el uso de la fuerza progresiva. Lo que hicieron en octubre del 2019 y que conllevó a la muerte de más de 12 compañeros del movimiento indígena, a que más de 20 compañeros en medio de la lucha social pierdan su ojo, que conllevó a que más de 700 luchadores sociales y populares hayan estado presos en la lucha en contra de la eliminación de los subsidios. Es decir, el ministro de Defensa, el señor Jarrín, buscaba legalizar la represión con la cual atacaron al pueblo ecuatoriano. Incluso recuerde usted que el ministro Jarrín le declaró la guerra al pueblo ecuatoriano cuando decía que va a hacer uso de la fuerza si es necesario para impedir las manifestaciones y el derecho de los ecuatorianos que tenemos, como es el derecho a la resistencia. Muy bien, en el tema de las acciones que el Frente Unitario de Trabajadores ha tomado en defensa precisamente de el rescate a los derechos laborales, ha quedado claro por parte suya pues cuáles han sido esas medidas y que de alguna manera las instituciones que deben velar por ese derecho no han tenido pues ninguna respuesta favorable al momento. Usted hablaba del candidato al cual están apoyando. Considerando de que no llegue el señor Pérez a ganar la presidencia, considerando, no es un presagio ni mucho menos, ¿cuál sería la acción a tomar luego con el presidente que llegue? A ver, los trabajadores siempre hemos estado dispuestos a discutir los problemas.
Los trabajadores siempre hemos entregado propuestas, mi estimado Gustavo. Son los gobiernos los que han tratado de decir que los trabajadores solamente sirven para protestar o no quieren escuchar, o los trabajadores se niegan a dialogar. Lo que hemos señalado es que no puede haber un diálogo de sordos. Mientras usted da solución a los problemas, en cambio del otro lado, desde los diversos gobiernos, porque no es un problema solamente de Moreno o solamente de Correa, esto nos ha pasado con todos los gobiernos, pero ninguno de los gobiernos ha recogido las propuestas de los trabajadores, porque evidentemente tienen contradicciones con los intereses de los grupos económicos a los cuales estos gobiernos han protegido y seguirán protegiendo. Sin embargo, nosotros entendemos que con el nuevo gobierno tendremos que discutir los problemas. Si los gobiernos no entienden que es necesario tomar medidas en favor del pueblo ecuatoriano, de igual manera, la acción que nos corresponde a los trabajadores y los pueblos es retomar la movilización y la lucha en el país para defender esos intereses. La posición de los trabajadores siempre estará al servicio de los trabajadores. Los trabajadores siempre defenderemos nuestros intereses y los intereses del pueblo. No permitiremos que ningún gobierno tome medidas que establezcan golpes económicos a los hogares ecuatorianos, eliminación de derechos, eliminación de subsidios, privatizaciones o la venta de las empresas estatales como hoy lo quieren hacer. Tenga la plena seguridad, mi estimado Gustavo, que los trabajadores tenemos claro cuál es el rumbo por el cual debemos ir. Y evidentemente hemos planteado de que debemos hacer uso de todas las formas de lucha que se presentan en nuestro país. Hoy se prioriza el tema de la lucha electoral, pero esto no quiere decir que vamos a abandonar la movilización, la organización y la lucha del pueblo para defender sus intereses como tal. Le quedo agradecido, señor Erazo, por su participación y respuesta a mis inquietudes. Sigue Jaime de la Cruz en estudio. Gracias a usted, Gustavo. Simplemente para agradecerle a Nelson, el tiempo se nos agotó. Será en otro momento que seguiremos discutiendo de otros temas, Nelson. Bueno, mi estimado Jaime, muchas gracias. Y decirles que los trabajadores estamos en la apertura de poder discutir, pero que deben ser discusiones serias, mi estimado Jaime. Estamos dispuestos a entregar propuestas para generar fuentes de trabajo que signifiquen reactivar la economía. Los trabajadores tenemos en agenda un sinnúmero de propuestas que servirían para salir de la crisis. Sin embargo, ni a este gobierno ni a los gobiernos anteriores les han interesado las propuestas levantadas desde el Frente Unitario de Trabajadores y desde el Frente Popular. Es necesario entender que la reactivación del aparato productivo requiere de políticas de Estado en beneficio de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que debe ser con inversión, con políticas que signifiquen desarrollo del turismo, desarrollo de la agricultura, mayor inversión en el tema del campo, que permita efectivamente generar nuevas plazas de trabajo, pero sobre todo que garantice la soberanía alimentaria, garantice el mercado para los productos de la gente que está laborando en el campo y que se elimine el tema de la intermediación de los sectores que se aprovechan del trabajo de nuestros compañeros en el campo. Es decir, tenemos un sinnúmero de propuestas que ojalá algún rato podamos conversar, Gustavo, porque son la solución a la que estamos viviendo los ecuatorianos. Muchas gracias. Ha sido Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Hemos hablado sobre las nuevas modalidades de contrato laboral aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.